Compañía de nuestro hermano Jaime Vargas, el maestro Jaime Vargas y su esposa. Yo quiero que ustedes lo reciban con un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Vamos. Que sea un aplauso de tristeza. Vamos, más fuerte, un fuerte aplauso. Que hoy vamos a tocar un tema bastante importante acerca del tabernáculo. Así que prepárense allí ustedes, por favor, con sus celulares a grabar, con sus notas, lápiz, papel, para que usted esté bien entrenado esta mañana acerca del tabernáculo. Maestro, por favor, esto es suyo. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo. Qué hermoso este tiempo de alabanza. Hermosísimo. Y también este tiempo de adoración. Dios se deleita cuando su pueblo le alaba, cuando las familias le alaban. Y qué bonito es que aquí hay familias, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay niños, ancianos, gente guerrera. Gloria a Dios. Esta semana ha sido maravilloso, de verdad, porque Dios en primer lugar nos dio la fortaleza. Porque el espíritu siempre está disponible, pero el cuerpo a veces no aguanta la pela. Y Dios nos dio fortaleza. Y pues admiramos a cada uno de ustedes por toda la movilización, considerando las ocupaciones del día. También admiramos de manera muy especial la dedicación de cada uno de quienes hicieron posible esta actividad. Tanto quienes trasladan a los hermanos en el transporte, como también los hermanos del protocolo, que les toca estar de pie, ser los primeros en llegar y los últimos en irse. Dios mío. Y también admiramos y bendecimos la labor de cada uno de los servidores, de los salmistas, ya sea danzores, músicos, coristas, voces. Hermano, todo para la gloria del Señor. Para mi esposa y para mí ha sido una experiencia hermosísima. Vaya qué manera de empezar el año 2025. Un año en donde Dios nos ha dado promesas, donde Dios habló. Y por ejemplo, en el caso de mi esposa y mi persona, nos bendijo el Señor dándonos palabra a nosotros. Nos mandó una palabra el Señor desde bien lejos de este lugar. Y esa palabra la estábamos esperando hacía tiempo, con respecto a la gran tarea que el Señor ha puesto en nosotros recorriendo Venezuela. Y cuando andamos recorriendo Venezuela lo hacemos, número uno, por obediencia al llamado. Y número dos, por amor al Señor y a su obra y a su pueblo. Porque Dios ha invertido tanto en nuestra nación. Dios ha invertido quebrando procesos, circunstancias, porque Dios de todo esto va a sacar cosas tremendas para bendecir nuestra nación, nuestras generaciones que están y las que vienen, y para bendecir primeramente las naciones latinas y las naciones del mundo. Pídale al Espíritu Santo que le abra los ojos espirituales, los sentidos espirituales, para que usted pueda más o menos digerir lo que les estoy diciendo. Porque es algo impactante, profundo. Dios nos da más de lo que pedimos. El punto tremendo es que nos da más de lo que pedimos y más de lo que podemos entender. No nos perdamos la bendición por no entender. En aquel entonces el profeta Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos a mi discípulo, a mi sirviente, a mi siervo. Ábrele esos ojos para que él vea que son más los que están con nosotros que los que están en las tinieblas, que los que están contra nosotros.
Y no solamente que son malos que están con nosotros, sino que el que está contigo y conmigo es más poderoso, es totalmente poderoso, es omnipotente, todo lo puede, es omnipresente, está en todas partes y es omnisciente, todo lo sabe, lo ve y lo conoce. Admiramos el esfuerzo de los apóstoles José Antonio y Zoraida Bravo y apreciamos el hecho de que ustedes siempre les apoyan en el servicio, pero también en las oraciones, porque en el ministerio no solamente estamos para que nuestros padres espirituales nos den, sino que estamos como un brazo de apoyo de nuestros padres espirituales, ¿cierto? Y brazo de apoyo tanto en oración como en todos los aspectos, porque es una tarea tremenda. Y aunque nosotros estamos viendo aquí la congregación, usted ve la congregación, quiero decirles una cosa. Desde esta congregación, desde lo que aquí se hace, servir a Dios, adorar a Dios, predicar a Cristo, interceder, orar, se levanta una nube de protección sobre la ciudad. Se levanta una nube de protección sobre los sectores, se impacta la ciudad y hasta el Estado, porque todo esto que usted hace en el día a día y en los horarios o momentos de congregación, oiga, lo toma el Espíritu Santo para derramarlo y para usarlo en la ciudad, tocando los corazones, tocando las vidas, haciendo retroceder las tinieblas. Créame esto, Satanás, los demonios, las potestades que operan en nuestros sectores, oiga, si por ellos fuera, ellos volverían leña al asunto, acabarían con todo, pero hay algo que lo impide, y es que hay una iglesia que adora, que alaba, que bendice, que mantiene los demonios a raya. Tu servicio a Dios, tu adoración del día a día, aún con tus fallas o defectos, tu oración, el congregarnos, adorar, expresar, levantar su nombre, santificar su nombre, interceder, hermano, espanta demonios, limpia los aires y mantiene al diablo a raya. Y genera una atmósfera para que la gente entonces pueda estar reflexionando, y aunque están en maldad, no se desboquen hasta que entonces busquen a Cristo. Todo eso va sumando hasta que llegue el poderoso avivamiento por el que estamos trabajando, y es un avivamiento de cosecha. Al avivamiento hay que ponerle no solo nombre, avivamiento, hay que ponerle apellido, hay que especificarlo bien, porque hay mucha confusión en cuanto a avivamiento. De hecho, hay mucho uso y abuso de la palabra avivamiento. Entonces la gente, o mucha gente, piensa que avivamiento es nada más ruido, que avivamiento es nada más tirar 4 cohetes. No. Primero, es una labor, una obra del Espíritu Santo en los creyentes que trabajan en la obra de Dios. Oiga, en el templo, en las calles y por las plazas y las casas. Es que el templo, en las calles, en las plazas y las casas. Esta semana gloriosa que hemos experimentado, a partir de mañana lunes, es que viene lo bueno. Porque toda esta semana tiene un nombre, ha sido toda una recarga. Y usted sabe muy bien que lo más bueno del celular no es cuando usted lo está recargando, sino después que lo recargue y lo va a usar. ¿Sí o no? Lo más bueno de un vehículo es cuando usted lo está recargando de gasolina. Es decir, después que está recargado de gasolina, lo que viene después es chévere, es el uso. Entonces, esta semana el Señor nos ha ministrado una recarga. Lo que se supone entonces que de lunes para adelante lo que viene es tremendo en la iglesia Santidad a Jehová. Lo que viene es tremendo en cada hermano, en cada joven, en cada hogar, cada célula, cada grupo, cada congregación, cada familia. Por algún tiempo el diablo a algunos creyentes o los demonios ha logrado meterles el argumento en la mente de que cuando se termina un evento, hasta ahí llegó todo, hasta ahí llegó el avivamiento.
a empezar el lunes ahí de arrastra, guapeando, para ver cuándo tenemos otro evento chévere. Gracias a Dios por los eventos, pero quiero decirle una cosa: le tengo una buena noticia a usted y una mala noticia a los demonios. Me encanta darle buenas noticias al pueblo de Dios y me encanta más aún darle malas noticias a los demonios. Me encanta. Y es lo siguiente: la realidad del Espíritu Santo es esta, que cuando se termina un evento como este, no se acabó la cosa el lunes, es que ahora es cuando empieza. Porque resulta que ahora el pueblo de Dios tiene recarga, tiene revelación, tiene entendimiento, conoce más y más a su Dios y se va a esforzar aún más. Y Dios va a responder a esa acción y va a bendecir aún más también. Entonces, enseñamos esto, que cuando usted se sienta a recibir, a aprender, entonces usted aprende un porcentaje. Digamos un 30-40%, lo que le queda de todo lo que aprendió. Pero usted el otro 60% lo desarrolla poniendo en práctica. El martes en la noche y miércoles en la noche estuvimos hablando de la guerra espiritual en Sorte y todas las enseñanzas y lecciones que eso nos deja en el caso de la experiencia nuestra. El miércoles en la mañana estuvimos hablando de la importancia de la vida de quien intercede. Como se da cuenta, el énfasis de Dios en nosotros esta semana ha sido en cuanto a mejorar la calidad de vida cristiana, de vida espiritual, con la palabra de Dios. Porque el poder no está en la oración, el poder está en quien ora y en quien escucha la oración. Entonces una persona se puede conocer todo las de para adelante y para atrás y las vueltas de la oración, pero debe estar en comunión con quien oye la oración y debe preparar su vida como altar para que tenga influencia ante el cielo a través de Cristo y también para que tenga influencia de autoridad contra los demonios a través de su testimonio. El jueves en la mañana enseñábamos acerca de la oración intercesora y todo ese complemento. Y también lo de equipo de intercesión, ministerio de intercesión. El jueves en la noche compartíamos el tema más sublime que los cielos o las 15 manifestaciones del Hijo de Dios. El viernes en la mañana en el seminario cerramos con los 7 niveles de renovación y liberación espiritual y también con la autoridad espiritual del cristiano. Y el viernes en la noche estuvimos hablando acerca de se busca adoradores, intimidad con el Espíritu Santo. Hoy, ya complementando todo este manjar del Espíritu Santo, equipándonos para los días y los meses que vienen, ¿cuántos le van a sacar provecho a ese equipamiento? Usted no va a archivar esa cosa, porque usted le dan y usted valora lo que le dan y entonces le dan más. Hay un poco de gente que quiere más y quiere más, pero lo que recibe no lo pone en práctica, no lo honra, no lo valora, lo tira por allá, por un rincón. Dios ha dicho que Él aprecia mucho a quien honra su palabra y la pone por obra. Revise los materiales, agarre los trípticos que agarró, las prédicas que anotó, los videos que se grabaron, saque de provecho, porque ¿cuántos quieren más de Dios en este año 2025? Vamos a darle una segunda oportunidad para que mejore eso. Realmente, hablando en serio, ¿cuántos de verdad quieren luchar por la bendición de Dios en este 2025? Ahora sí les creo, porque el otro me estaba muy aguado. Esta es la llave para lograr eso, porque la bendición no llega, usted la pelea, la lucha. Estoy esperando que me llegue, no te va a llegar, usted tiene que pelearla. Te dieron los recursos para pelearla. Aproveche lo que recibe estos días. Tiene todo un año para sacarle filo a esa espada. Tiene todo un año.
Estamos empezando el año con el hacha afiladita. Uno de los primeros presidentes de Estados Unidos, en el año de la pera, Abraham Lincoln, su primer trabajo fue de leñador. Él subía a las montañas con hacha para derribar árboles y tenía la experiencia de ser un leñador. El día en que está juramentándose como presidente de los Estados Unidos, una pila de años atrás, él dijo una frase, que esa frase se hizo famosa en el mundo y es aplicable a la vida ministerial y a la vida de cada cristiano. Esa frase, él dijo esto: denme 10 horas para derribar un árbol. Puede ser unos árboles, hermano, unas megas, una cosa loca. Y no había sierra eléctrica, eso era punta de hacha. Estamos hablando de más o menos 100 años, 80 años atrás. Él dijo esto: denme 10 horas para derribar un árbol y yo de esas 10 horas utilizaré 6 horas para estar afilando el hacha. Es decir, le dedicaba más tiempo a mantener el hacha afiladita, porque cuando el hacha está afiladita rinde más la cosa. Cuando el hacha no tiene filo, rebota, no rinde el trabajo, agota, cansa. Pero cuando el hacha está afiladita, el trabajo rinde, agota y cansa menos. El Señor estos días de cumbre, ¿sabe qué hizo con nosotros? Nos puso a afilar el hacha de la fe. Nos afiló el hacha de la fe. Así que usted está afiladito. Usted está, como dicen por allí, corta pelos en el aire. No se deje amellar así de rápido. No pierda el filo así de rápido. Lo afilaron. Sáquele provecho a eso y manténgase afiladito. Ahora, ¿cómo se va a mantener afiladito? Todo lo que Dios les ha ministrado estos días, tenga anotado algo, tenga los videos, repáselo. Hay que afilar el hacha. Dedique más tiempo con Dios, más tiempo para afilar el hacha, para estudiar la Biblia, para repasar la enseñanza de Dios. Manténgase afiladito. Otro ejemplo de este asunto. Recuerdo años atrás, la primera vez que fui a hacer una diligencia desde Barquisimeto a Caracas. Me tocó hacer una diligencia porque me estaba presentando los exámenes para graduarme de locutor. Certificado 32.716 emitido por la UCB. Y tuve que ir a las torres del Parque Central. Escuche bien, 53 pisos para arriba. Eso era la cola de gente para subirla, porque esas son oficinas administrativas, ejecutivas. Había las escaleras para subir los 53 pisos. Y estaban los ascensores. El que sube por la escalera llega mañana, si es que llega. Llega sudado con la lengua afuera y encalambrado cuando llegue. El que sube por el ascensor, eso no le hace ni cosquilla. Es un paseo, es un deleite. Pues en la vida espiritual es igual. El cristiano que va a caminar el año, que va a subir este edificio de 12 pisos de los 12 meses, en el poder del Espíritu Santo, ese es el que va por el ascensor.
El que va apagado y sin el fuego del Espíritu Santo, ese es como el que está subiendo por la escalera. Tarda más, le cuesta más, llega con la lengua afuera, si es que llega. Entonces, y en el ministerio es así. Oiga, en el ministerio es así. ¿A quién le rinde más el ministerio? ¿Quién desarrolla mejor y más rápido y violentamente los proyectos? ¿Quién recoge mejor y con más cantidad y fuerza la cosecha? Aquel que, aparte de afilar el hacha de la fe, camina en la unción y no anda por la escalera, anda por el ascensor. Crecimiento acelerado, unción acelerada, cosecha acelerada, anda acelerado. Y usted sabe muy bien que aquí hay alguien que es así. Su apóstol, José Antonio Bravo. Y entonces, ¿sabe qué ventaja tiene una iglesia, un ministerio? Cuando la cabeza anda en la unción. Porque el Salmo 133 dice que la unción que está en la cabeza es la que va para el cuerpo. Y usted está en ese cuerpo. Esa unción le cae a usted. Pero sáquele provecho, no la deje caer ya. Esa no es mechonearse para presumirla, esa es usarla. No, yo tengo esa unción porque yo, úsala. Tiene que haber fruto, sáquele provecho. Dígale a Dios, Señor, yo también tengo de eso, Señor, guíame, ¿cómo lo uso? ¿Cómo yo también avanzo en las cosas mías y en el ministerio? Así que con estos argumentos derribamos la mentira del diablo que el día en que se acaba el evento, se acaba el fuego, se acaba la fiesta y se acaba el aviamiento. Mentira de los demonios. Ahora es que empieza. Porque la gente aquí lo que tiene es recargada. Porque tiene la unción para subir el ascensor, para subir los edificios de 12 pisos del año 2025. Porque han afilado el hacha de la fe, y cuando en el camino se amelle el hacha, se quiera oxidar el filo, usted sabe cómo le renueva el filo. Salmo 92:10 dice que Dios, tu Dios, mi Dios, aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, y de paso nos unge con aceite fresco. Bien, esto era un saludo. Este era un resumen y un énfasis de lo que Dios nos ha dado esta semana. Yo quiero tomar entonces el tiempo que tenemos estructurado para hablar del tabernáculo de David. Y yo quiero que busquen en el libro de Amós, capítulo 9, y en Hechos, capítulo 15. Amós, capítulo 9, versículo 11. El profeta Amós profetizó más o menos 500 años antes de Cristo. Un poquito más, un poquito menos, antes de Cristo. Él profetizó cuando el pueblo de Israel regresó de la cautividad de Babilonia. Ya en tiempos del cautiverio de los medos y los persas, durante el reinado de Ciro el persa. Y ya el pueblo de Israel estaba restablecido, regresando de la cautividad. Estaban en proceso de reconstruir los muros, la ciudad, ya habían adelantado mucho, reconstruyeron el templo, que Nabucodonosor les había arrasado por los juicios de Dios por su pecado y su maldad. Dios usó a Nabucodonosor y a los babilonios. Israel había regresado de la cautividad y había vuelto a su trabajo, a su oficio sacerdotal, de trabajar, levantar familias, servir a Dios, adorar en el templo, preparando los siglos venideros para el nacimiento del Mesías. Oiga bien, la misión de Israel en la tierra, en la historia, la misión de Dios para ese pueblo eran dos misiones. Número 1, dejarnos la Biblia. En los tiempos de Israel la Biblia no existía.
Ellos escribieron la Biblia con su vida, con su relación con Dios, en pergaminos, en distintos idiomas, hebreo, arameo, la tradujeron al griego. Nos dejaron la Biblia. El remanente de Israel cumplió. Misión número 1, dejarnos la Biblia. Misión número 2, generar el escenario profético, sacerdotal, para que naciera el Mesías. Entonces el remanente de Israel, Dios a través del remanente fiel de Israel, nos dejó la Biblia y nos dejó al Mesías. Luego Dios levantaría a través de Cristo y su obra en la cruz, levantaría su iglesia. Entonces la iglesia no tendría la misión de Israel, porque la misión ya Israel la cumplió, dejarnos Biblia y dejarnos al Mesías. Ahora la iglesia recibiría directo del Mesías resucitado, Jesucristo el Señor. No recibiría la misión, sino que recibiría la gran comisión de llevar el Evangelio, predicar a las naciones y a las generaciones, respaldado por el mismo poder del Espíritu Santo que estuvo con Jesucristo, utilizando la palabra que nos dejaron los del Antiguo Testamento y nos dejarían los apóstoles como base, como fundamento, y el poder del nombre de Jesús y la unción de Jesús que nos acompaña y que nos acompañaría en la historia hasta el día del rapto de la iglesia y el día de la venida del Señor. Entonces nos encontramos, número 1, somos la iglesia de Cristo. Por otro lado, tenemos una gran comisión, existimos para eso. La gran comisión es evangelizar las naciones, discipular a los que crean, y de los que crean, entrenar a los que sirven, a los obreros del Señor. Alcanzar, discipular y entrenar. Eso está en la Biblia. En Mateo 28, versículos 18 y 19, Cristo dijo: hagan discípulos a las naciones. Obvio, para ser los discípulos hay que alcanzarlos. Y luego dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y hermano, necesitaríamos varias vidas para poder aprender todas las cosas de Cristo. Lo que quiere decir que nos alcanzan, nos discipulan y nos entrenan constantemente. En esta etapa de este año en Venezuela, como iglesia, estamos entrando en una etapa de alto nivel. La iglesia en Venezuela, que se enfoca con Jesucristo, que se enfoca en su gran comisión, y en el tiempo en que estamos de levantar generaciones para Dios, estamos en una misión de alto nivel. Nos delegaron la responsabilidad de recoger la cosecha. Esa cosecha que Dios lleva años metiéndola en el horno de fuego del proceso del quebranto. Esa cosecha que lleva más de 30 años siendo procesada y quebrantada. Llegó la hora de recogerla. Dios nos está equipando, nos está ungiendo para recoger la cosecha. Si le somos fieles recogiéndole una poca cosecha, 30, 40, 50, 100, 200, 300 personas, entonces podremos soñar con cosechas de 1000, de 2000, de 3000, de 4000 y de 5000. Porque Él dice que cuando eres fiel en lo poco, Él te va a delegar, te va a encomendar lo mucho. Bendecimos al Ministerio Internacional Santidad a Jehová, porque se han multiplicado y se han multiplicado y se han multiplicado, y no se estancan en el conformismo, no se estancan en que listo, ya lo logramos, vamos a sentarnos aquí, todo está chévere, sino que tienen hambre de crecimiento, pasión por la obra, pasión por las almas. Llegaron a 1000 y ahora quieren llegar a 5000, y denle que el palante es para allá. Y cuando tú pides, Dios te da más de lo que pides y más de lo que entiendes. Alábelo, Señor. Estamos en el mejor tiempo en nuestra nación, porque el Espíritu Santo, por ahí por el año 2012, nos mandó a decir
que no miremos la crisis, sino que miremos por encima de ella. No veamos lo que ve todo el mundo, veamos lo que Dios está viendo. ¿Qué está viendo Dios? Un tiempo de avivamiento, cambio, cosecha, transformación y prosperidad integral. Y en eso nos enfocamos. Leamos entonces, porque el profeta Amós se arriesgó su vida. Era un campesino, fue a la ciudad a darle una palabra al pueblo de Israel, a los religiosos judíos. Porque el tabernáculo de David estaba caído. Y cuando se construyó el tabernáculo de David, escuche, cuando David asume como rey siendo jovencito, después de la muerte de Saúl, una de las primeras cosas que David quiso hacer fue rescatar el arca del pacto. Israel llevaba 20 años sin tener el arca del pacto. Se perdió cuando los hijos de Elí fueron a la guerra y fueron en pecado. De allí, desde Samuel, desde Saúl, el arca no se había recuperado. Saúl ni pendiente, él no tenía que ver nada con ningún arca. Y resulta que el arca representaba a Cristo, la gloria y el poder de Cristo. David lo primero, cuando estabiliza su reino, los primeros años, dice: quiero ir a buscar el arca que está arrumada por allá en el depósito de la casa de un sacerdote. No me acuerdo el nombre del sacerdote. Lo cierto, sí me acuerdo el nombre de los hijos, de dos de los hijos, Agío y Usa. Entonces David se reúne con los generales y capitanes de su ejército y les dice: hay que buscar el arca del pacto. El arca del pacto era ese cajón que yo le mostré la foto el jueves, que era chapado de oro, que tiene los querubines, que dentro de ella estaba la vara de Aarón que reverdeció, estaba el maná del desierto que Dios le dio, un poquito del maná, y las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Todo eso representaba a Cristo. Como representaba a Cristo, entonces a través de esa arca se manifestaba el poder y la gloria de Dios en el pueblo de Israel. Porque representaba a Cristo. Imagínate esto, hermano. Si eso era poderoso porque representaba a Cristo, imagínate una vez que ya eso no servía porque llegó el mismo Cristo, que sí, ese sí tiene poder. Porque la misma Escritura dice que el primer pacto tenía niveles de promesa, pero el segundo pacto, el pacto en Cristo, fue hecho en promesas supermayores. David va a buscar el arca. La idea que agarraron fue: bueno, vamos a trasladarla, vamos a montarle unos bueyes. Los capitanes estuvieron de acuerdo, los generales también. En el camino, el arca se derrama la gloria y el poder. La gloria y el poder, los bueyes no aguantaron la gloria ni el poder. Empezaron a moverse y casi se cae el arca y se rompe. Y el muchacho Usa extendió la mano para que no pasara eso y cayó muerto. Luego, lo que era una fiesta se convirtió en luto. David quedó en shock, porque el arca no era para trasladarla a animales, porque la presencia de Dios nunca va a ser trasladada por animales. La Escritura bien lo dice la ley de Moisés, que el arca solamente la podían trasladar los sacerdotes y levitas. Imagínate la diferencia entre bueyes y sacerdotes y levitas. Ahora, ¿qué le pasó a David? ¿Por qué se equivocó? Porque en vez de consultar con los sacerdotes y levitas, consultó con los capitanes y generales. Mi hermano, el zapatero a su zapato. Era con ellos que tenía que hablar. Claro, luego habló con ellos, después que pasó todo el problema. Y les recriminó: ¿por qué no me avisaron antes? Ellos le dijeron: es que tú no nos llamaste, no nos consultaste. Esto nos enseña algo, que aunque el hombre tenía unción, debió seguir la instrucción.
Y aunque aquí en la iglesia alguien tiene fuego, poder y unción, debe seguir la instrucción. Porque por el hecho que alguien tenga unción y tenga presencia, si hace las cosas sin seguir la instrucción, se va a estrellar. La unción no lo va a salvar. La unción lo respalda, la unción lo unge. ¿Sabe qué lo salva usted? El consejo, seguir la instrucción de la palabra de Dios y sus padres espirituales. No, que yo soy el ungido, yo voy para adelante, para allá, me subo por el barranco. No se sube por el barranco, porque hay que seguir la instrucción, así tenga la unción. ¿Vamos claros? Entonces el general Joab, quien era peligroso con esa espada, le causó muchos dolores de cabeza al rey David en su vida. Dijo, esto hay que arreglarlo, porque el arca no la podemos dejar aquí en la calle con un muerto aquí al lado y todo el mundo nos vamos y vamos a enterrar a Usa y se acabó la fiesta. Y entonces, ¿qué hacemos con el arca? Y David se fue triste y bueno, no, Juan, cárgate, resuelve. Ahora Juan dando vueltas, ¿qué hago con esta arca del pacto? Y nadie la quiere tener en su casa. En la zona donde traía el arca, donde pasó el asunto, nadie la quería meter en su casa ni loco. Pero que escuche bien, pero había un hombre llamado Obed-Edom. Lo tremendo de Obed-Edom no era el nombre, sino el apellido, Edom. Porque el apellido de la gente en los tiempos antiguos se lo colocaban de acuerdo al pueblo, ciudad, nación donde venían, o algún rasgo característico de su vida, o de su carácter, o de su nacimiento. Por ejemplo, Jabes, cuando hablan de la oración de Jabes, es porque el nombre Jabes en hebreo quiere decir dolor. Porque él, cuando lo parieron, no sé, sería grandote, gordote, lo cierto es que le causó mucho dolor a su mamá cuando la mamá lo parió. Entonces le puso dolor. Y así se llamaba, dolor. Jabes en hebreo, dolor. Obed-Edom, porque era edomita. ¿Y quiénes eran los edomitas? Oiga, los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, que era enemigo de Jacob. Los edomitas eran enemigos del pueblo de Israel. Los edomitas en momentos determinados invadían las fronteras de Israel y eran atroces, matándole sus mujeres y sus niños. Eran enemigos, pero eran descendientes de Esaú. Por alguna razón, Obed-Edom o edomita vivía en esas tierras. Tenía su finca. Él no conocía del arca, no conocía de nada de eso. Pero a él, me imagino a Joab, llegó con la espada bien afiladita, diciéndole, Obed, necesitamos que guardes el arca en tu casa, en la sala de tu casa. Claro, con esa espada que brillaba así, entonces Obed no podía decir que no. Porque si no lo mataba el arca, lo mataba la espada. Si no lo agarraba el chingo, lo agarraba el sin nariz. La cosa era que por las buenas o por las buenas. No me quedó de otra. Tenía que guardar el arca. La guardó con miedo, que después se convirtió en temor, respeto, honra. ¿Sabe qué pasó? Dio instrucciones a sus hijos. Ni se le ocurra acercarse. No quiero que se vayan a caer muertos ustedes también. Todo el mundo fue para su casa y Obed-Edom tenía la bomba atómica en su casa, el peligro. Pero eso era la presencia de Dios. Y en su desconocimiento, el Espíritu Santo, Dios, oiga, Dios que se la sabe toda majula, en medio de la calamidad que ocurrió, le sacó provecho al asunto para dejar un precedente de que un impío, un inconverso, un gentil, alguien que no era judío, tuviera el arca y sin darse cuenta, nada más por el temor y el respeto, le sacara provecho. Porque de allí partiría la base para Cristo un día establecer su iglesia hoy. Y a eso es lo que voy. Reciban unción de revelación, unción de sabiduría y donde está iluminación de la palabra.
¿Por qué? Porque para recibir poder, primero poder que se note por fuera, primero hay que recibir revelación que se desarrolla por dentro. Bien. Entonces, Obed-Edom, en 3 meses todo le prosperó. Sus animales empezaron a parir, no sé si trillizos, pero todo le prosperó. David se entera que Obed-Edom no se ha muerto nadie, sino que más bien están prosperando. Y es cuando se asesora con los levitas y los sacerdotes y manda a buscar el arca. Entonces David montó la fiesta, hizo como había que hacer, fueron los sacerdotes y levitas los que llevaban el arca, porque el arca representaba a Cristo. Entonces hoy día no es el arca, hoy día es Cristo, Cristo es el arca. Hoy día tú y yo somos el pueblo sacerdotal que lleva en sus hombros y en su corazón el arca que es Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces David mandó a buscar el arca, o fue a buscar el arca, pero se hizo todo conforme a las escrituras, así sí. Hoy día mucha gente quiere llevar la unción, el ministerio y la revelación fuera del orden de la palabra, a su manera, como si fueran bueyes. Se están equivocando mucho, están desviando la visión y el destino, el enfoque de la iglesia de Cristo. Hay que tener cuidado con eso, porque pueden tener unción, pero si no siguen la instrucción, van a morir muchos USA. Y no digo que necesariamente van a morir físicamente, pero muchos van a morir espiritualmente. Ok. David, cuando trae el arca, levantó, aparte del tabernáculo de Moisés, donde pusieron el arca, levantó el tabernáculo de David. Y como su don que Dios le dio, su don principal era adorador, levantó un lugar de alabanza y adoración. Contrató los mejores músicos de Israel. Y el mejor que había en el asunto era un tal Asaf, que era músico y era cantor y era salmista. Y aparte de que acomodó música para que alabaran, escuche bien, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero aunque Obed-Edom no era salmista, y Obed-Edom no era sacerdote ni levita, por el hecho de que en la casa de él prosperó por tener el arca, mientras que en la casa de Usa y Agío, una casa sacerdotal, 20 años, hermano, y no prosperaron, no honraron el arca. David entendió que no solamente tenía que ver con que la persona fuese religiosa, el punto era que la persona tuviese respeto y temor a Dios, aleluya. Por lo tanto, desde ese entonces teníamos 2 tabernáculos. El tabernáculo de Moisés, que representaba a Cristo y los sacrificios y donde estaba el arca, y el tabernáculo de David, un lugar de danzas, de alabanzas y de adoración. Fue cuando se inauguró y se inició el arca de David, o mejor dicho, el tabernáculo de David. Y se le ocurrió a David traer a Obed-Edom. De repente Obed-Edom quiso venir, David no le dijo que no, él no era ni siquiera sacerdote ni era levita, pero podía estar entonces en el tabernáculo de David, que era alabanza y música. Y él comenzó como portero, luego estaba como músico, y luego estaba allí entre los 3, entre Asaf, otro que no recuerdo, y estaba Obed-Edom. Y poco tiempo después estaba, dice aquí, los 68 hermanos de Obed-Edom. O sea, tú que llegas al evangelio, tiempo después una célula, tiempo después llega tu mamá o tu tío, y cuando menos acuerdo, toda tu familia, ya en el ministerio, santidad a Jehová, cada quien sirviendo en algo. Los 33 años que David fue rey de Israel, oiga, nunca perdió una batalla.
Ahí había las 24 horas del día, los 365 días del año, en el tabernáculo de David, había adoración, alabanza, intercesión profética, liberación y guerra espiritual. Dios mío, léalo. En los 150 salmos lo hay. Ejemplo, el Salmo 22, salmo profético mesiánico, que anuncia los padecimientos del Mesías, exactamente como ocurrió, que entre ellos sortearon las vestimentas, sortearon mis vestimentas, horadaron mis manos y mis pies, y les hicieron hueco mis manos y mis pies. Fuertes toros de Basán me han atormentado, que eran los verdugos. Hirieron mi costado, que era la lanza en el costado, con espinas me abrieron, me vendieron hasta cuando lo traicionaron. Es decir, todo lo que padeció Jesús. De hecho, el Salmo 22 es el Espíritu Santo mostrando lo que padeció Jesús y lo que sentía Jesús en cada cosa que le hacían. Mientras que Isaías, como profeta mesiánico, anuncia los padecimientos del Mesías, el Salmo 22 anunciaba lo que sentía el Mesías en esos momentos. Y esa revelación Dios se la da a David y a Asaf ahí en el tabernáculo de David, un lugar de adoración y alabanza. Porque cuando hay adoración, cuando hay alabanza, intercesión, liberación, guerra espiritual, hay profecía y hay revelación. Con razón prosperaba la nación. Había una atmósfera de adoración, alabanza, de intercesión, de presencia. Con razón ganaban todas las batallas, aunque había líos, problemas, pecados, porque la cosa no era perfecta, porque David no era Cristo, el único perfecto era Cristo. Pero aún así el Señor podía derramar su poder, salvar, sanar, restaurar, bendecir y prosperar. Fue la época dorada del pueblo de Israel. Oiga, cuando David no fue más rey y Salomón inaugura ya no el tabernáculo de Moisés, sino que lo llevan a hacer un templo, entonces estaba el templo donde se hacían todos los rituales judíos y donde se sacrificaba el cordero conforme a la ley de Moisés. Pero, Dios mío, cuando suena un pero, prepárese que lo que viene es negativo. Cuando le dicen pero es muy chévere, pero prepárate que te viene el cocazo. Muy bello el templo, pero se olvidaron del tabernáculo de David. No hubo más tabernáculo de David. No hubo más tabernáculo de alabanza y adoración continua, de intercesión, profecía, salmos, liberación. Ahí leí de todo en los salmos. David dijo, Salmo 32:7, dijo: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Liberación, profecía, guerra espiritual, intercesión. Es más, hay un salmo, no lo recuerdo ahorita cuál es, usted tiene la tarea de buscarlo, en donde David, Dios le da la revelación acerca del Mesías, profetizando acerca del Mesías. Y eso fue, hermano, 1000 y pico años antes de Cristo. No sé si 1200, 1300 años antes de Cristo. Y entonces está profetizando: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Está profetizando. Está impresionado con lo que está viendo. Cuando Israel regresó de la cautividad, solo tenían templo. Y entonces hay un campesino que tiene ovejas, que tiene animalitos, y Dios le dice: sal del campo, ve a la ciudad, profetízale a mis maestros, a mis ancianos del pueblo de Israel. Y Amós fue a profetizarle. Ahora sí, vamos a leer a Amós. ¿Qué les dice Amós? Aparte de un poco de otras profecías, la profecía final ya para salir corriendo, porque Amós, después de la profecía, tenía que salir en carrera de allá.
Dios mío, dice, en aquel día, está hablando de los días cuando viniera el Mesías, de los días cuando la ley y el templo y los sacrificios del templo ya iban a desaparecer, iban a ser quitados para que viniera la gracia de Cristo. Dijo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Imagínese usted, ustedes lo descuidaron, está caído. Y bien lo que Dios dijo, yo lo voy a levantar. Necesito que se enfoquen en esto. Se lo voy a decir antes que lo descubramos en la prédica. Cuando Dios está hablando, levantaré el tabernáculo caído de David, ¿en qué lo va a levantar? A través de la iglesia. ¿Cuál sería entonces en el futuro el tabernáculo caído de David? La iglesia. ¿Por qué la iglesia sería el tabernáculo de David? ¿En qué se va a aparecer? En que la iglesia sería un lugar de adoración, alabanza, intercesión, liberación, profecía, guerra espiritual, salvación. Díganme amén. Así mismo. ¿Y quién lo levantaría? Cristo levantaría la iglesia. Luego dice, ¿qué más dice? Cerraré sus portillos. ¿Qué quiere decir cerrar los portillos? Es para que nunca más se acabe el tabernáculo de David. Es decir, nunca más se acabe la iglesia. Es como cuando dejan los portillos abiertos y se salen las ovejas. Entonces guardan las ovejas otra vez en el corral y entonces cierran los portillos y los sellan para que no se vuelvan a salir. Seguimos. Dios dice, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados, en los tiempos de David. Fíjense. Luego el versículo 12, y esto es la razón por la que Amós tenía que salir en carrera. Porque este versículo 12 nos va a decir que el tabernáculo caído de David no lo va a levantar Israel, no lo va a levantar el pueblo hebreo, no lo van a levantar los judíos mesiánicos. Mire, versículo 12. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. No está hablando de Israel, está hablando de Saúl. Y cuando habla de Saúl, ¿de qué está hablando? Del mundo, de los gentiles, de los impíos, de los no salvos, de los que no conocen a Dios, de los que no somos judíos. Y lo especifica, sigamos leyendo. Y a todas las naciones, para que todas las naciones busquen a Jehová. Dice Jehová que hace esto. Yo quiero que vayamos a Hechos capítulo 15, versículo 13. ¿Qué pasaba allí? Había una reunión, la primera reunión que hicieron los apóstoles. Después que empezaron el Pentecostés, empezaron a salvar, a sanar enfermos. Después que se empezaron a salvar la gente que no era judía, los soldados romanos, los samaritanos, gente, porque los discípulos estaban confundidos. Ellos, como Cristo vino primero a buscar a los judíos, y dice que él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, entonces se iba a enfocar en todo el que lo recibiera, así no fuese judío. Pero cuando vino el Pentecostés, los discípulos se enfocaron en Jerusalén y se enfocaron en los judíos. Y uno que otro gentil que venía y se coleaba allí. Ellos todavía tenían la idea, en primer lugar, que el evangelio de Cristo era para Jerusalén y Judea. Y era para los judíos. Todavía estaban con esa. Esa fue la razón por la cual el Señor exhortó a Pedro cuando lo estaba llamando para predicarle a la casa de Cornelio, el centurión. Porque Pedro decía, no, es que yo no he comido nada inmundo. Y el Señor le decía, no llames a inmundo lo que yo he limpiado. Era porque Dios lo estaba preparando, matándole los grillos a Pedro, grillos religiosos, para que pudiera ir a abrir la llave de la salvación para el pueblo gentil. Existían dos tipos de naciones en los tiempos bíblicos y en el tiempo de Cristo. Dos tipos de individuos en el mundo. Existían los judíos y existían los no judíos, que eran los gentiles.
Y no se confunda con esto de los gentiles, como dice mi amigo Miguelito. Soy tu amigo Miguelito, no me confunda. Gentil para los judíos era peor que un cerdo. La palabra gentil en nuestra cultura es una palabra decente. ¡Wow! ¡Qué gentil eres! Y usted se siente contento. Pero en esos tiempos te lo decía un judío y ni te imaginaba lo que te estabas diciendo. ¡Qué gentil! No, tú eres un gentil, es decir, eres un reproche, eres una chusma, eres peor que un cerdo, porque eres un hijo sin pacto, bajo maldición, inmundo. Dios mío, ya cállate, no sigas. Entonces, decir que el tabernáculo de David lo iban a levantar los gentiles, eso era una humillación muy grande. Eso no les entraba en el cerebro, porque ellos no permitían que eso era tan duro que no les entraba, porque eso era una revelación, no les iba a entrar. Y como no les iba a entrar, se iban a enojar, y Amós tuvo que practicar: ¿para qué te tengo? Correr después que profetizó, porque lo iban a volver leña por estar diciendo algo así. Ahora, se están salvando los gentiles. Están los apóstoles predicando y se están salvando los gentiles. Pero ¿acaso no fue eso lo que dijo Cristo en Hechos 1, versículos 7 y 8? Cuando Cristo le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, ¿y qué más? Samaria, ¿y qué más? Hasta lo último de la tierra. Ellos todavía creían que le iba a tocar buscar a los judíos que estaban en Samaria y los que están hasta lo último de la tierra. Todavía no entraban en el hecho de que Dios tenía un plan de salvar a los gentiles, salvar a las naciones, al mundo, aunque no fuesen judíos. Y que un día la salvación les sería quitada a Israel y entregada a las naciones. Y tuvieron que reunirse. Vamos a leer en Hechos capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que venían de dar informe porque ya habían salido de misioneros. Dice: y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Por qué entre los gentiles? Porque donde llegaban los judíos les tiraban piedras, perseguían a Pablo y a Bernabé. Entonces ellos se dedicaban a los gentiles, a los no judíos. Versículo 13. Cuando ellos callaron, Jacobo, aquí Jacobo era Jacobo, el hermano del Señor, no el hermano de Juan, porque recuerden que en Hechos 12 Herodes mandó matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo. Este Jacobo es Jacobo, el hermano de Jesús, porque después de toda la obra los hermanos de Jesús se convirtieron y entraron en el ministerio. Luego el hermano de Jesús, Jacobo, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, es decir Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, cuando habló de Cornelio, el centurión, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito aquí. Ellos están citando al profeta Amós. Dice: después de esto volveré, reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina y lo volveré a levantar. Y luego lo dice de esta manera, versículo 17: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Tuvieron que entender que se estaba cumpliendo la profecía. Claro, me llama la atención que no nombraron a Edom, los descendientes de Edom, pero que entendieron que se refería a la gente gentil, los no judíos, nosotros, los de caja seca. Aleluya. Hablemos entonces, como se dan cuenta, Dios tenía un plan y el plan de Dios se está cumpliendo. Que todo el mundo tenga la oportunidad de encontrarse con Dios, porque todos venimos de una misma raíz. Algunos hablan: tú sabes que tú tienes raíces hebreas.
ya va, yo no tengo raíces hebreas. La raíz tuya y mía viene del Edén, de alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que cayó. Entonces Cristo fue el segundo Adán que recuperó lo que el primer Adán botó. De tal manera que tu raíz de tu nuevo nacimiento es de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la Biblia que fuimos engendrados por Dios. Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios. La descendencia de Adán nacían a imagen y semejanza de Dios. Pero ahora que tenemos a Jesucristo, ¿sabe qué? El llamado es que crezcamos a imagen de Cristo, que el Espíritu Santo está construyendo tu vida, no a imagen de Adán, no a la raíz de Abraham, a imagen del Hijo de Dios. La iglesia es el tabernáculo. El plan ya está cumplido. Y quiero que agarren esta revelación. Agarren esta. Cuando el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, como lo explicábamos el jueves, cuando el Verbo de Dios con sus manos hacía a Adán, con sus manos, hizo aquel muñeco de barro. Sí, de barro. Los científicos han comprobado hace muchos años que hay 16 materiales químicos en la tierra que están en el cuerpo humano. Entre ellos sal, azúcar, hay minerales en nuestro cuerpo que se consiguen en la tierra. ¿Por qué? Del polvo venimos. Entonces, cuando con sus manos el Verbo de Dios hizo al primer hombre, luego tocaba, lo dejó, le dio aliento de vida, Adán gerenciaba la tierra, lo dejaron solo un buen tiempo. Luego que el hombre se comenzó a sentir solo, lo anestesian para sacar de él a su ayuda idónea. Pero número uno, lo anestesió, lo hizo estar así como muerto. Dice que le extrajo una costilla, le abrió el costado. Esto es profético. Todo lo que Dios hace es con propósito. Fíjese que Él no le sacó un órgano del cuello como para que Eva tuviese a ese pobre hombre jalado por el cuello todo el tiempo. Tampoco le sacaron un órgano del pie como para que Adán estuviese pisando a Eva todo el tiempo. Ni todo el tiempo ni nunca. ¿Por qué del costado? Porque el costado representa cuidado, afecto, cercanía, sensibilidad. Bien. Tremendo. El Señor creó a Adán con libre albedrío. Adán tenía toda una vida por delante, pero tenía opciones de obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Si obedecía a Dios, comería del árbol de la vida y todo chévere para siempre. Pero estaba la posibilidad de que Adán desobedeciera a Dios, porque lo hicieron con esas opciones, con libre albedrío, del don de elegir. Entonces, si Adán desobedecía a Dios, las cosas se iban a echar a perder toditas, pero había un plan de recuperación, de redención. Entonces, el plan de redención era que un día el Verbo de Dios que estaba haciendo Adán tenía que levantar una nación, y esa nación debía levantar una Biblia y levantar un ambiente para que naciera él mismo, el Verbo de Dios, como Emmanuel, como el Mesías, para luego ir a la cruz y redimir la humanidad, para empezar a hacer la obra de Dios, el propósito de Dios en la vida de los que creyeran en Cristo, así como usted y yo que estamos aquí. Él se proyectó al futuro, porque escuche, la misma Biblia dice, habla de el Cordero que fue inmolado antes que el mundo fuese. Ese antes, como dice la canción de los voceros de Cristo, antes de la creación el plan fue hecho, escogido fui de Dios. Tremendo. Agárrela en su espíritu, por favor. Fíjese. Cuando él abre el costado de Adán, fue porque de allí
extraería el órgano para hacer a Eva. La ha podido hacer de la tierra, pero la extrajo del mismo Adán y del costado, para que todo fuese íntimamente cercano, ligado. Me imagino al Señor proyectándose al Calvario miles de años después, porque el primer Adán estaba como muerto en el suelo, se le está extrayendo, se le está abriendo el costado para poder hacerle a Eva. Y el segundo Adán, siglos después, estaría en una cruz, le estarían abriendo el costado para que saliera la Eva del segundo Adán, la iglesia. Voy con la otra revelación. La Eva del primer Adán fue producto de la creación. La Eva del Calvario, la Eva del segundo Adán. Recuerden que Cristo muere, le abren el costado con una lanza y de ese costado sale sangre y agua. Sangre que redime y agua que sacia. Entonces, del primer Adán, de su costado, crearon a Eva. O sea, la primera Eva fue producto de la creación. Del segundo Adán en la cruz, de su costado nació la iglesia. Sale del costado del segundo Adán la iglesia, pero salió producto de la redención. Del primer costado, Eva, producto de la creación. Del costado de Jesús en el Calvario sale la Eva de Cristo, producto de la redención. La iglesia es la Eva de Cristo, producto de la redención. Que un día estaremos en las bodas del Cordero. Por eso la iglesia es sagrada, la iglesia no se toca, la iglesia se cuida. La gente que le tira a la iglesia, ay, que para qué congregarse, yo me congrego aquí en mi casa, se les vendió un chuki, los engañó un chuki, porque los está sacando de una revelación que se dio desde el mismo jardín del Edén y se consumó en el Calvario. Y Dios le dio una funcionalidad, comenzando en los tiempos de David. Se llamó el tabernáculo de David. 33 años David gobernando y nunca perdió una batalla. Había alabanza, adoración, intercesión, liberación, profecía, guerra espiritual, las 24 horas del día, los 365 días del año. Sea usted una alabanza caminante, usted se libera, se renueva y se recarga los domingos, en los cultos, en las actividades, pero usted día y noche en su casa, en su trabajo, en la calle, en la moto, en el carro, donde ande, usted es un adorador, usted es un intercesor, usted es una alabanza caminante. Hasta dormido, tu espíritu alaba a Dios mientras tú duermes. Eso causa que haya una atmósfera de poder que te cubre a ti, que cubre la zona, que cubre tu familia. Eso trae una atmósfera de resguardo. Eso hace que ocurran milagros y maravillas. Eso hace que las tinieblas dañinas retrocedan. Y eso también hace que la gloria de Dios esté contigo, porque vivimos en un mundo de maldad, de tiniebla, de peligro constante, tentaciones constantes. Y nuestra naturaleza carnal es vulnerable a todo lo que nos rodea. Cristo dijo, la carne es débil, pero por lo menos el espíritu está presto cuando usted recarga con Dios. Hay que recargar cada día con Dios. Si usted no pone a recargar su celular, y el celular no tiene carga, sea la marca que sea y tenga el mejor wifi, no sirve para nada. Hay que recargarlo. Y si la vida cristiana, usted puede tener la religión, la enseñanza, 7 Biblias, y puede tener lo que sea y los dones que sea, pero si usted no recarga su vida espiritual, usted no va a servir para mucho. Ahora, les voy a hablar en unos minutos que me quedan, les voy a hablar de algunos de los beneficios, los resultados que trae que la iglesia funciona como el tabernáculo de David. Lo primero que ocurre es que, aunque el servicio termina hoy domingo, usted sale de aquí
Y el lunes sale a su jornada y usted anda como quien anda debajo de un paraguas de protección. Lo que se alimenta aquí, lo que se activa aquí, te cubre el lunes, te cubre el martes, te cubre el miércoles, te cubre donde vayas. Recuerdo cuando pastoreábamos y el año 2009 al 2013 por allí, en Barquisimeto la cosa era terrible, era peligrosa, eso era robo y atraco a cada rato, robo de celulares, atraco, secuestro, extorsión. Ahí me tocó atender empresarios, atender gente que estaban siendo extorsionados, al que fue secuestrado. Me tocó atender un caso de alguien que lo estaba extorsionando cuerpos de seguridad de Jesín, un pequeño grupo, y Dios en intercesión me guió cómo íbamos a ganar la batalla, y ganamos la batalla. El hombre no tuvo que pagar todo lo que le estaban pidiendo, y los tipos fueron enganchados, lo llevaron para Caracas, de allá del estado Lara. Es decir, estar bajo esta atmósfera de alabanza, de oración, palabra, unción, intercesión, estar en este mover del tabernáculo de David, que es la iglesia, le trae demasiados problemas al diablo, le trae demasiados problemas a la gente mala que quiere hacer mala. La iglesia de Cristo, que adora, que alaba, que intercede, que vive para Dios, sirve para Dios, es un estorbo a las tinieblas en su ciudad, es un estorbo a la gente mala que funcionan alineados con las tinieblas para hacer daño. ¿Por qué somos un estorbo? Porque la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia la mueve con adoración, alabanza, intercesión, autoridad y palabra, y lo que el diablo quiere hacer acabar, arrasar, no puede hacerlo, porque está la luz, la autoridad de la iglesia de Cristo funcionando. La iglesia es la alternativa para los planes de destrucción del diablo. Pero la iglesia debe cuidarse, no mezclarse ni con el mundo, ni con el diablo, ni con la política. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es como un barco. Y el barco se hizo para funcionar en el agua. La iglesia es el barco. Las aguas, según la Biblia, en los libros de Apocalipsis, cuando habla de las aguas, habla del mundo. La iglesia funciona bien en el mundo, pero cuando al barco se le mete el agua y el mar, lo hunde. Cuando la iglesia como barco que está funcionando en el mundo se deja inundar, se estanca, se hunde. Las tinieblas son malas, porque lo santo y lo inmundo no pueden mezclarse. La iglesia no es la novia de todo el mundo para que la manoseen y le ofrezca y la agarre. La iglesia es la novia del Cordero. Intocable. Es la novia del Cordero. Nosotros como congregación nos debemos a nuestro Salvador y nuestro Señor. A Él oír, dijo Dios. Recuerdo porque en esos años tan peligrosos tuvimos que entrenar a los hermanos cómo responder ante un atraco, ante una amenaza. Tuvimos que instruirlo cómo responder en cuanto a autoridad espiritual. Pero obviamente los hermanos tenían que vivir en el fuego todos los días, porque no se sabía en qué momento le iban a poner una 9 milímetros en la cabeza para quitarle algo. Recuerdo que estábamos en una mañana, nos tocaba intercesión, y una hermana que era fija, altísima la hermana, era fija, no llegaba y empezamos. Esa mañana, bueno, yo decidí acompañar al equipo de intercesión un rato allí, estuve allí contigo dándoles ánimo, dándoles palabras y con ellos. La hermana llegó cuando estábamos terminando, sudadita, cansada, y pidió disculpas y dijo: hermano, perdóneme, pero es que cuando me monté en la buseta, esa iba full, y me siento en el asiento, a mitad de buseta, en el asiento del pasillo, ahí con mi cartera, que venían para la actividad. Se montaron 3 tipos, uno de ellos armado, y el que se montó armado encañonó al chofer. Otro tipo se quedó en la puerta de la buseta, y el otro con un bolsito, quitándole los celulares y las prendas a la gente. Y pastor, yo hice como usted nos enseñó.
Yo agarré mi bolso, adoré al Señor ahí rápido, me puse de pie y les dije: ustedes a mí no me van a robar. Yo soy una hija de Dios y los reprendo en el nombre de Jesús. ¿Saben qué pasó? Los tres cayeron al piso en el pasillo del autobús. El que está apuntando el chofer cayó en el piso. El que está recogiendo los celulares cayó en el piso. Y el que va en la puerta, menos mal que cayó para adentro, cayó en el piso, no cayó para el asfalto. Y lo más tremendo es que ellos en el susto y en el asunto trataban de pararse y no podían. Algo invisible, pesado, no los dejaba pararse. Bataleaban para pararse. Cuando lograron levantarse, los tres salieron corriendo como alma que lleva, usted sabe qué, que lleva Cristo. La gente, los demás pasajeros, la hermana se sentó y los demás pasajeros empezaron a cuchichear entre ellos. Oye, ¿verdad, chico? Los evangélicos tienen poder. Es que Dios escucha esos evangélicos. Jesús Rodríguez Chu, muy apreciado por nosotros, ahorita está en España, lo bendecimos, era uno de nuestros bajistas. Él estaba emprendiendo su negocio, tenía su morral con su mercancía, cargaba plática en el bolsillo, una gorrita, estaba cerca del hospital de Barquisimeto esperando una buceta, esos días tan tremendos. Cuando se va a subir, hermano, le cayeron como una estrategia que empezaron a aplicar fue en Caracas, eso llegó a Barquisimeto, que le caen 5 o 10, uno en un bolsillo, otro en el bolsillo, otro aquí, eso en 5 segundos lo roban, mira para los lados, no hay nadie. Entonces le cayeron así como un enjambre. Y él está subiendo la buceta y le cayeron como 10. La gorra que él tenía se la jalaron así, para la cara, como para que ni viera. Y el morral se lo estaban revisando y le estaban jalando. En el acto, él dijo lo que primero se le ocurrió. Él dijo: Jehová vive. Fue lo que se le ocurrió. Porque de repente uno dice: bueno, yo voy a decir: Señor, te reprenda, diablo, te ando fuera y te derribo los muros. No, pero en ese momento, hermano, se le va el protocolo. Usted va a decir lo que primero se le ocurra. Lo más tremendo es que nada más que diga lo que primero se te ocurra, Dios te va a respaldar. Usted nada más dispare, que de las balas se encarga el Señor. Y el hermano dijo: Jehová vive. Toda la gente cayeron. Él logró subir, se revisó, no le robaron nada. La gente comenzó a decirle: guachamo, ¿qué dijiste? ¿Qué fue eso que dijiste? Que esa gente salió corriendo. Porque, escuche, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, si usted se lo propone a creerle a Dios y actuar. Dígale a alguien que eso es contigo. Recuerdo aquella vez que yo le voy a decir algo que no lo dije en toda la actividad esta semana. Tengo permiso de mi esposa. Nosotros tenemos un posgrado, un récord Guinness en mudanza como familia ministerial. Nadie nos gana en récord de mudanzas por causa de la obra de Dios de todos estos años. Nos hemos mudado 42 veces. Se puede imaginar una esposa que ve los coroticos de cava en cava, de camión en camión. Cuando menos acuerdo ni se parecen a como estaban, algunos se quedan en el camino, en el sitio donde estábamos. Ahora, lo más tremendo es que cuando iba a inscribir a las hijas en la universidad, tuve que rodar entre Barquisimeto y Caracas por 8 colegios distintos, porque cada mudanza tenía que sacarla de aquí para inscribirlas allá. Y la certificación de notas, unas notas en un colegio, otro colegio, otro sitio, Dios mío. Lo mejor de todo es que en todos esos sitios donde vivimos, por lo menos más de la mitad hoy día le sirven a Dios, porque Dios nos permitió y nos lo pusimos nosotros en darles buen testimonio, darles palabra, y hoy día le sirven a Dios. No todos los ministerios van a ser iguales, todos los procesos no van a ser iguales, pero a nosotros nos tocó mudarnos 42 veces. Y no era fácil tener que mudarse para Caracas en camión y regresarse de allá. Y estando en Caracas nos mudamos a 7. Sí, recorrimos Caracas, norte, sur, centro, oeste y el este. Oye, por lo menos aparte de vivir en los barrios, nos tocó vivir también en la Bonita Country Club, hermano, los naranjos del Cafetal. Por favor. Por favor. Cifrinoides.
Todo es la escuela de Abraham, la escuela de la fe. Recuerdo entonces que estábamos en Barquisimeto en una de esas tantas mudanzas. Estábamos estrenando una casa que acabamos de alquilar por poco tiempo. Yo no me imaginaba que esa zona era tan peligrosa, ni pendiente. Yo conducía un programa radial y tenía que salir 6:30 de la mañana para llegar a las 7 a la radio. Esa noche era la primera noche que dormíamos en esa casa. Mi camioneta, una Blazer, estaba en el estacionamiento. Esa mañana yo me levanto como siempre. Lo primero que hay que hacer, hermano, adorar. Parado, sentado, acostado en la cocina, pero adoré, Señor, bendigo a mi esposa, a mi hija, que da con nosotros la menor, la que no se había casado. Señor, guárdala y guárdame a mí que voy saliendo, te adoro, te alabo. Bueno, me despedí de mi esposa que estaba ahí, medio dormida. Bajé al estacionamiento, encendí la camioneta y mientras calienta la camioneta me asomo por la reja, era como las 6 de la mañana, estaba medio oscuro todavía, solo eso. Alcé mis manos, bendije la zona y le pedí, Señor, manda ángeles que me guarden. Y reprendí las tinieblas, harto lo que puede estar por allí, espíritu inmundo, fuera de por aquí, en nombre de Jesús. Listo, abrí el portón, saco la camioneta, la estaciono para cerrar el portón. Cuando estoy cerrando el portón, va pasando un guaro, chamo, y me pone una 9 milímetros en la frente. Rápido, me dejó así, en shock. Dio la vuelta así, dame las llaves de la camioneta. Y yo tenía las manos arriba. La sorpresa, el shock, no me salía la voz. Yo no podía ni reprender. Yo no sabía qué iba a hacer. Pero tuve que estar con las manos arriba a ver qué, mientras pasaba el shock, estaba en impacto y la voz no me salía. Dame la llave. Le di la llave. Después, dame el celular, ¿verdad? Y él miraba para los lados asustado porque todavía no había gente por allí, pero miraba para los lados y hablaba bajito. Dame el celular, dame. Yo no, esos días yo no tenía celular. Y entonces yo le dije, no tengo celular. Ahí me di cuenta que la voz me salió más o menos. Bueno, entonces, no, dame el celular. Y entonces yo para distraerlo y para dar tiempo de que yo recobre el sentido porque me agarró de sorpresa, le estoy entregando el reloj y le estoy diciendo, aquí somos cristianos, yo soy pastor evangélico. Y me a los bolsillos. Yo le dije lo que primero se me ocurrió. Se me ocurrió fue el Salmo 23. Y le dije en su cara, Dios es mi pastor, nada me faltará. Con la 9 milímetros aquí, él metiéndome la mano en los bolsillos. Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugar dedicado pasto. No me dejó terminar el salmo, hermano. Guardó la 9 milímetros, mirando para los lados asustado. Me entregó la llave. Se fue poco a poco, pero rápido yo me di cuenta que esa no era mi llave. Y esto es un problema porque la fe de Dios es una fe loca. Y cuando la unción se activa en ti, la unción es loca. Haces cosas que después tú dices, ¿cómo fue que yo hice eso? No sé, yo he podido pensar, bueno, que se lleve el switch, le cambio la switchera a la camioneta, pero no. Me entregó una llavecita con un cordoncito mugroso, me imaginé que era de su candado, de su rancho, y lo llamé, chamo, entregaste la llave que no era. Y él mirando para los lados con la pistola aquí, se regresó y me entregó mi switch así, y yo le entregué mi llave, usted sabe, dando y dando. Aproveché y le dije, mira, la camioneta dice todo lo puede Cristo que me fortalece. Yo voy a estar hablando por ti. Y me decía, sí. Y se fue como alma que lleva a Cristo. Funciona. A mi hija mayor y a mi yerno no le funcionó a la manera que estábamos acostumbrados. Se montan en un carro pequeño por puesto, que los llaman, en Barquisimeto los llaman rapidito, que pagan el pasaje, se va montando la gente, se va bajando, pero son carros pequeños por puesto que andan ahí rapidito. Iban para un ensayo de la iglesia, sábado de la tarde, y estaba embarazada. Hoy día la nieta tiene 9 años de edad, apenas estaba embarazadita también. Los encañonan, les dicen que los van a robar,
pero lo secuestran, lo llevan para un sitio lejos, un barrio lejos. El yerno comenzó a reprender, reprendo al diablo, reprendo a los demonios. Perdón. El yerno comenzó a reprender, a hablar en lengua. Y la hija pues aprendió, comenzó a adorar a Dios. Si Dios es con nosotros, vencen las tinieblas. Esa, de Ingrid Rosario. Y los robaron. Y luego en el barrio donde los llevaron por allá, tuvieron que quitar un teléfono prestado ellos dos y los otros pasajeros para llamar al hermano de mi esposa, que es policía, y él llegó allá en la moto y tal. Pero ¿sabe qué pasó? Al día siguiente, los dos chamos amanecieron, dicho de esta forma, con el mosquero. Se pusieron a robar en el día a otra persona, y esa otra persona era PTJ, y le dio 2 plomazos y los dejó en el sitio. Porque el que se mete con los hijos de Dios se mete en tremendo problema. Y más aún, porque de repente la persona no se mostró cristiano, no carga Biblia, no dijo nada, y de repente, pero más aún cuando los vio hablando en lengua, cantando, hablándoles de Dios, es decir, se está rebelando contra Dios, te están dando una oportunidad y te estás poniendo peor en vez de bajar la guardia. ¿Qué le pasó? Linchados los dos. El tabernáculo de David, que es la iglesia, genera una atmósfera en las casas, en los hogares, en los hijos, en la familia, hermano, y cubre a los tuyos, así no tengan el evangelio, los cubre. Es tan tremendo la atmósfera que generamos cuando aquí venimos a adorar a Dios. Yo sé que a los ojos a lo mejor no se ve fruto y los resultados, pero recuerde que esto es un asunto de fe. Usted solo tiene que creer que Dios lo que cumplió, lo que prometió lo va a cumplir, y oiga, y lo está cumpliendo mientras usted adora, alaba, intercede, sirve al Señor. Porque Él lo ha prometido. Le toca a usted aferrarse a la cruz que nos limpia y a las promesas, a la herencia de Dios para ti, para mí y para tus generaciones. El poder que tiene la iglesia del Señor es tal que ni las mismas puertas del infierno le van a ganar la pelea. La única forma que la iglesia del creyente pierda la pelea es que como Adán y Eva puedan ceder a las tinieblas, ceder al diablo. Pero si usted determina no ceder, oiga, a usted no hay quien le gane, porque usted es más que vencedor. Y voy a cerrar con este asunto de más que vencedor. Necesitamos entender qué quiso decir el Señor cuando habló de más que vencedor. ¿Qué es ser más que vencedor? Se lo explico de 2 formas. Forma número 1. Ustedes han visto cómo yo esta semana, hasta ya ando difónico un poquito, he dado la pelea bien duro. A Dios la gloria y las gracias. Pero también tengo mis tiempos de oración en la madrugada de la mañana, porque si no, hermano, esta pelea no la aguanto más. Entonces, en el caso mío, yo soy un vencedor. Gracias por el amén. Usted también en Cristo Jesús. Gracias a los aportes de ustedes, a nosotros nos dijeron que nos van a entregar un sobre con una ofrenda. Cuando yo lo recibo en todos los lugares donde vamos, yo bendigo el sobre, bendigo la finanza del hermano porque es dinero santo. Y saludo el asunto porque le entrego el sobre a mi esposa, que es la tesorera. Entonces, cuando necesito comprar algo, mi amor, necesito comprar algo. Sí, pero me traes factura. Sí, yo te la traigo. Oye, mi amor, me provocó un helado. Sí, pero ¿de cuál? De este. Ok, sí, yo te traigo el recibo. Entonces, esta semana yo he sido vencedor. Pero aquella que está allá, que se queda con el sobre para administrarlo, es más que vencedora. Porque ella no perdió la pela, no se zumbó la pela que me zumbé yo. Pero lo que es la verdad que lo ganó fue ella. Claro, a Dios gracias que lo administra muy bien y siempre rinde mejor así la cosa. Se lo explico de otra forma. Aquel boxeador que fue a pelear por el gran
premio, que incluía el trofeo, que era el cinturón que le ponen a los grandes boxeadores de campeón, y la bolsa de plata, el cheque. ¿Recuerdan algún papelito que se llama cheque? Bueno, eso. Entonces, la esposa no quiso ir al lugar donde iba a ver la pelea. Ella dijo, no, yo mejor me quedo viéndolo por televisión, yo no puedo estar allá a soportar ver todos esos golpes, esa cosa. Y entonces ella se quedó en la casa, acompañada con su familia, para ver la gran pelea. El esposo subió al ring. Cada round que sonaba, eso era golpe dando y golpe llevando. En los últimos rounds, los dos boxeadores estaban muy cansados, incluyendo su esposo. Solo que el otro le golpeó tanto al boxeador, a su esposo, que tenía la cara hinchada, tenía ya hendiduras, sangraba. Cada rato lo tenían que curar para que pudiera seguir peleando. En el 9º asalto, el esposo de ella estaba perdiendo. Estaba tan inflamado y tan hinchado. Pero cuando ya estaba casi que listo, que lo iban a noquear, no se sabe de dónde sacó una mano y se la pegó al otro en la quijada y anestesia, buenas noches. Entonces el esposo de ella ganó la pelea, pero salió desfigurado. Con lo que hicieron los médicos, lo que pudieron para curarlo, para coserle, para remendarlo, y lo llevan a la casa los ejecutivos de la empresa de boxeo. Y lo llevan con su bolsa de plata y con su cheque. Y cuando llega a la casa, la esposa lo recibe y lo abraza, y lo ama y lo aprecia. Pero entonces él le entrega a la esposa el cheque y la bolsa de plata. Entonces él fue vencedor porque se mató mucho para ganarse eso. Pero ella fue más que vencedora porque no tuvo que hacer mayor cosa para quedarse con todo. Eso es lo que quiere decir vencedor y más que vencedor. En la cruz Cristo lo hizo todo, quedó desfigurado, quedó abierto, quedó traspasado y luego agarró todo y se lo entregó a su iglesia. Aleluya. Salvación, sanidad, liberación, protección, provisión, vida eterna, autoridad y para de contar. No tuviste que hacer nada para recibir esa bolsa. El campeón del Calvario lo hizo todo. Él salió vencedor, pero tú te quedaste con todo sin tener que hacer nada. Eso se llama más que vencedores. Estemos en pie. Vamos a adorar al Señor Jesús. Por eso el cielo lo adora. Por eso la visión de Juan en el Apocalipsis dice que vio un cordero como inmolado. Escuche, Jesús en la cruz, en el cielo, Él todavía tiene las heridas en el costado, en la cabeza por las espinas, en las manos. ¿Por qué? Porque la Biblia en Apocalipsis lo sigue mostrando como el cordero de Dios. Pero ya no el cordero de Dios que da lástima, sino el cordero de Dios que venció. Y es necesario que esas heridas de Jesús sigan en su cuerpo glorificado y santo en el cielo, mientras haya almas que salvar en la tierra, mientras la iglesia esté en la tierra. Oiga bien, ¿por qué? Porque las heridas en el cuerpo de Jesús representan intercesión a tu favor y a mi favor. Por eso dice que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Eso no es que Jesús tiene un culto de oración a cada rato por cada uno de los creyentes del mundo. No, su sola presencia como el Cordero de Dios al lado del Padre es un acto legal. ¿Qué hace? Escuche bien, que lo que Él prometió en la tierra para su gente se va a cumplir en el que cree. Si alguien aquí cree en las promesas del Señor, téngalo por seguro que usted se cumple, porque Él, con su cuerpo traspasado, glorificado pero traspasado, Él en el cielo sigue siendo el Cordero eterno, que intercede, nada más su sola presencia, intercede por ti y por mí. ¿Y cuándo funciona en tu vida esa intercesión? Cuando le crees, cuando le amas, cuando le sirves, cuando le buscas, automáticamente la